Perfecto. Entonces ya se está grabando. Buenas noches con todos. Mi nombre es Patricia Castañeda. Yo formo parte de la Escuela Vegana, formo parte del equipo de ARBA. Y esta noche tenemos a dos invitadas muy especiales. Eh, la primera es Jessica Von Denis. Ella es comunicadora, activista por los derechos de los animales. Desde hace más de 15 años trabaja en el movimiento vegano en América Latina, articulando derechos de animales, justicia social, soberanía alimentaria. Es fundadora de la organización Animal Interseccional, un proyecto que promueve el acceso popular a la alimentación basada en plantas a través de un trabajo comunitario y territorial. Y por supuesto, el día de hoy nos va a hablar de un tema muy importante que antes no habíamos tocado, y era acerca de la maternidad y el veganismo. Jessica es mamá de una niña preciosa y hoy nos va a contar su experiencia siendo mamá vegana. Vamos a empezar con la exposición de Jessica. Ahora te voy a poner como coanfitriona para que puedas compartir y después de la presentación de Jessica vamos a ir con la presentación de la nutricionista Mónica Bamonde, a quien presentaré en algunos minutos. Adelante, Jessica. Gracias nuevamente por estar esta noche con nosotros. No, gracias a ustedes, a Arba, a la Escuela Vegana por la invitación. Es mi primera vez hablando de este tema, así que estoy muy feliz y qué mejor que estar con una profesional como Mónica, así que la verdad que el orgullo es total. Voy a intentar ahora, es mi primera vez compartiendo, quiero que sepan, en Zoom, pero ahí creo que estamos bien. Ustedes me dicen, ¿ahí se ve bien? Se ve perfecto. ¿Sí? Porque yo veo algunas cositas. Bien. Bueno, como bien adelantó Patti, también una querida amiga, hoy quería hablarles sobre criar desde el respeto, la maternidad, empatía y decisiones alimentarias y cómo es ser madre vegana en un mundo que no es vegano. Bueno, un poquito sobre mí, como para contextualizar. Yo soy madre de una niña vegana de 5 años, tengo más de 15 años de activismo por los animales, soy fundadora de Animal Interseccional, trabajo comunitario en los barrios, también soy creadora de contenido en Instagram, pero esto un poco es para contextualizar la vida, ¿no? En sí. Soy muchas cosas, pero la que es transversal a todas es que soy mamá, siempre soy mamá. Y se puede ser mamá y otras cosas también. Quería contarles cómo fue mi transformación. Un poco la idea de venir acá y conversar con ustedes era eh, darles aliento y decirles que sí se puede, que como les adelantaba antes, ¿no? Esto de no ser, ser vegana en un mundo que no lo es, te transforma. O sea, la maternidad nos vuelve más conscientes, aparecen nuevas preguntas sobre el cuidado y nos conecta con la vulnerabilidad. O sea, si hay alguna persona que es madre de un humano acá, o de no humanos también, te diría. Sabemos que cuando nace una mamá nace la culpa y nacen un montón de cuestiones que nos atraviesan, un montón de preguntas que no sabemos a veces muy bien cómo responderlas, pero tranquis, porque la vida se va encargando de respondernos y ayudarnos también un poco. El embarazo. Si bien no es la única manera de traer un ser humano al mundo, en mi caso lo fue, entonces quería compartirlo con ustedes. Es como el inicio de este cuidado. Yo como mujer vegana, cuando quedé embarazada, me nacieron un montón de miedos, porque qué bueno que está Mónica acá, pero realmente yo no tenía una alimentación muy consciente, pero cuando quedás embarazada y sabés que lo que comes es fundamental, empecé a tener conciencia de un montón de cosas que no las tenía. Tuve buenos profesionales que me han acompañado y eso la verdad fue clave. ¿Por qué? Porque este es nuestro primer vínculo con la vida. Es como que a veces, muchas veces las personas decimos, bueno, ya está, no le damos quizás mucha importancia a lo que comemos, pero cuando sos consciente de que lo que comes va para otra persona, es como que decís, bueno, ahora sí. Entonces ahí es cuando conectás, digamos, con ese vínculo y estas decisiones atravesadas por el cuidado y pensar en el futuro, en ese otro, un poco, ¿no? Esto que se amplía la empatía, ya no es, digamos, lo que me pasa a mí, sino también lo que le pase al otro. Otra cosa que me pasó en mi experiencia personal y me parecía importante compartirlo con ustedes es esto, ¿no? De pensar que
los demás animales también viven su maternidad. Me pasaba que no sé si fueron las hormonas o qué, pero como que me cayó a mí una ficha de decir, wow, o sea, fue como que empecé a entender mucho más lo que sufren las vacas en la industria láctea, empecé a entender muchas más otras cuestiones, porque claro, me iba a pasar a mí, entonces es como que yo todo el tiempo hacía ese juego, ¿no? Empático, de ponerse en el lugar del otro, de ese otro, y decir, no, no hay posibilidad de que esto suceda. No lo iba a pasar porque yo ya era vegana en ese momento, pero también conozco quizás otras mamás que toman ahí, ¿no? Esto que les cae así, digamos, como una información de decir, wow, o sea, no puedo creer que estuve haciendo esto. Vamos a decir algo importante, esto no va del punitivismo, va desde la experiencia personal de cada persona, valga la redundancia, que muchas veces nos sucede. Y está bueno que nos suceda, está bueno también abrirnos a nuevas experiencias y a nuevas formas de ver la empatía, ¿no? Bueno, ya cuando los niños van creciendo, empezamos a tener algunas preguntas, también nacen esas cosas alrededor de la crianza, ¿no? De que las personas te empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué alimentación le vas a dar? Pero estaría bueno que coma carne, pero que no. Todo el mundo empieza a opinar desde un lugar, ¿no? De la familia del círculo que nos puede interpelar en ese momento. Y la realidad es que la empatía no debería ser un problema. Los niños suelen conectar naturalmente con los animales y es algo que no se enseña, no lo debemos enseñar muchas veces, sino que es nativo y lo debemos preservar. Hace muy poco, una compañera de mi niña de 5 años me mandó un audio a través de su madre que decía, yo no quiero comer animales, porque me gustan los animales y no quiero, y esto es importante que sepan que va a pasar. Si sus niños no nacieron veganos, va a llegar un momento que van a empezar a hacer estas preguntas, porque ellos conectan mucho más rápido, realmente. Entonces la mamá me preguntaba a mí, Jessy, ¿qué hago? Porque la verdad que no sé por dónde encarar este tema. Justo ella estaba cocinando carne, entonces fue todo como un problema y yo quedé ahí en el audio y hablé con la niña y hablé con la mamá, obviamente. Y era esto, ¿no? De acompañar también lo que quieren los niños. En mi experiencia personal, para mí es re importante no mentir, porque más allá de lo que pasa con los animales, es también los humanos que estamos criando. O sea, para mí no hay nada más cruel que mentirle a un niño. Obviamente que hay maneras y maneras, no vamos a hablar con un niño igual que como hablaríamos con un adulto, pero sí decir la verdad. Los niños son muy inteligentes, no es que todos, hay niños que quizás no lo quieren, dicen, ah, buenísimo, ok. Yo quiero seguir comiendo, porque lo he visto, y hay niños que no. Pero me parece que la decisión y la información es el poder, y que no hay que subestimarlos porque sean niños. Bueno, puede pasar, toman la decisión y seguramente la Nutri después contará, pero son cada vez más casos que las familias acompañan, ¿no? Esa decisión. Antes, en mi época, casi con 40 años, les podría decir que había acompañamiento cero. O sea, si alguien planteaba algo de este tipo, es lo que hay, comé, porque realmente no existía información. Quizás no por un lado de maldad, sino que nuestros padres no tenían información. Hoy la información, como gracias a esta escuela, está al alcance de la mano. Eso es sumamente valioso que existan este tipo de iniciativas, porque también dejamos, ¿no? Un poco esa idea de que es un imposible o que no puede ser. No, sí puede ser. Este tema lo desarrollará mucho mejor la Nutri, pero desde nuestro lado es que obviamente puede generar miedo o incertidumbre, pero no hay que hacerle caso a la presión social ni familiar. Acá lo importante es ir con un profesional, aprovechar este tipo de instancias y ir con la información. Las opiniones personales son opiniones Ahí va. personales. O sea, lo importante es lo que nosotros, Ah, eh, ¿qué pasó? Podemos hablar 15 con para nuestros las 8. hijos y respetar. Álvaro, ahí está. No, bueno. Y acompañar desde el respeto, ¿no? Escuchar sin invalidar, no ridiculizar ni minimizar, acompañar los procesos, eso es muy importante. Sabemos que a veces en la familia a nosotros los adultos nos pasan que generalmente nos hacen algún chiste sobre nuestra alimentación. Además, imagínense en un niño, ¿no? Puede generar un trauma innecesario e irremediable en algunos casos. Conozco
y seguramente ustedes también, pero casos de niños que nosotros, ¿no? De mi época, cuando hemos sido niños, que se acuerdan como si fuera ayer algunas cosas, de plantearle a los padres, no quiero comer animales, tener que seguirlos comiendo, y después eso puede desencadenar en un montón de cosas. Entonces, para mí lo principal es respetar. El respeto es como, sí, te respeto, te acompaño. Hay muchos casos de niños que se hacen veganos y después sus padres se hacen veganos también. Entonces es como que también hay que estar como abiertos, ¿no? Un poco lo que hablamos al principio, abiertos a la empatía, abiertos a escuchar, porque los niños son sabios. Y acá ya llegamos al final, habló muy rápido. Les quería agradecer, realmente me encanta este tipo de iniciativas, me parece tan importante que existan estos espacios, que las personas puedan sacarse las dudas, de que haya profesionales, porque bueno, criar también es transmitir valores, la empatía puede expandirse y podemos elegir no romper ese vínculo. Así que bueno, esa soy yo con mi niña en un santuario de acá, de Argentina, donde ella estaba realmente feliz, esa manera de conectar y creo que tenemos tanto para aprender de las niñeces y de las nuevas generaciones que sería una picardía perdernos ese momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. A continuación tenemos unos minutos en caso quieran hacer preguntas a Jessica sobre esta experiencia que acaba de compartirnos. Así que, a ver, podrían abrir sus micros, podrían hacerlo por el chat. Yo tengo algunas preguntas mientras esperamos a que más personas se animen a hacerlas. Y es, ¿qué ha sido para ti lo más retador desde que decidiste que tanto tú y tu hija lleven este patrón alimentario? Bueno, acabas de comentar que han habido comentarios de familiares, ¿no? O de amigos que quieren que coman carne, etcétera, pero más allá de la alimentación o de la anécdota que contaste acerca de la otra niña del colegio, ¿ha habido algo que quisieras compartir que te haya dejado un aprendizaje que nos pueda servir? Sí, me pasó algo loquísimo, que es que esta niña, compañera de mi hija, empezó a tener ganas de no comer más animales y respetarlos. Otra niña más en el curso, me buscaron las madres, imagínate. Me dijeron, Jessica, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está haciendo Juana? ¿Le está haciendo el activismo? Y yo le hablo a mi hija y le digo, ¿vos estuviste hablando algo de lo de mamá? Claro, porque ella ve que mamá es activista, que mamá todo el tiempo cuida a los animalitos. Me dice, no, mamá. Y claro, y ahí es donde yo les digo, ¿ven? O sea, eso es natural. ¿Qué es lo más difícil? Son muchas cosas, porque el mundo no está preparado para, para ver una niña vegana. Y muchas veces cae el juicio y quizás las personas creen que les estás imponiendo algo y en realidad no. O sea, yo creo que lo más importante, porque podríamos también caer, digamos, en la respuesta fácil, ¿no? De, bueno, cuando los niños comen carne también se los imponen los padres de una manera. Y yo creo que no, o sí, lo podemos debatir, pero yo en mi caso creo que no, o sea, yo la amamanté hasta los 3 años, después la alimentación fue muy amena y la realidad es que los chicos prefieren comer frutas, verduras, o sea, también hay algo cognitivo ahí y después obviamente, ¿no? Lo importante de la suplementación y demás. Creo que lo más difícil es el mundo, pero no solamente para los niños veganos, sino en general. Y lo importante es hacer red. Creo que ese sería como el consejo, hacer red, juntarte con otros papás y mamás o cuidadores veganos, empezar a tener como tu tribu en el buen sentido, porque eso te va a acompañar. Y lo social es muy importante. Mi siguiente pregunta es si alguna vez se te cruzó por la mente decir, ok, en este momento le doy algo de origen animal por miedo, por desinformación, por presión, porque creo que este tipo el ser humano pues va cambiando y además es válido sentir miedo, sobre todo cuando hay un ser vivo tan pequeño y que, bueno, en fin, quería saber si alguna vez se te cruzó eso por la mente y cómo hiciste para quitarte esos miedos. Bueno, para ser transparente, a mí no se me cruzó, pero el padre de mi hija no es vegano, él sí come carne y hemos tenido esta
discusión varias veces, porque pasa, ¿no? O sea, también la gente alrededor, todos opinan, todos dicen que se va a enfermar, dicen que si no come carne, que ojalá que después con la Nutri podamos hablar de esto, porque yo quiero hacer esa pregunta, pero dicen que si no comen carne, su cerebro no se va a desarrollar y todos los miedos, y que ya una cuando es madre tiene millones de miedos, porque o sea, nace la culpa, nace el miedo, nacen un montón de cosas. Ahí para mí lo mejor es ir con un profesional. O sea, vos vas con el profesional, vas con el paper, vas con toda la info bien fresca y después la gente puede opinar y demás, pero que vos no te va a cambiar lo que vos sabés que está bien. Siempre y cuando, obviamente, siendo vegano o no, hay que tener responsabilidad, ¿no? Estamos nutriendo a un ser y somos responsables. Entonces siempre tiene que ser una dieta bien acompañada, que mejor con una nutricionista, suplementación y demás. Bueno, Pati, vos también sos nutri, así que sabes de lo que hablo, es muy importante el acompañamiento, ¿no? Perfecto, Jessy. Muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros y nosotras. Te invito a dejar en el chat las redes sociales de Animal Interseccional para que las personas puedan seguir y conocer más sobre el trabajo que ustedes están haciendo en Argentina. He visto los talleres maravillosos con la Nutri Agus y es un gran trabajo. Y bueno, ahora, continuando con la siguiente charla del día de hoy, tenemos a la nutricionista Mónica Bamonde. Ella es especialista en alimentación basada en plantas, es educadora en diabetes por la IFD, trabaja hace más de 15 años en la Clínica San Felipe, además es fundadora de Tenutre IRL, actualmente es campaigner Latam de acuerdo basado en plantas, Perú. Además es dietista voluntaria del Desafío 22 y es nutricionista derivada preferida en oh Dios. La traducción es algo así como médicos por una medicina responsable. Ahí tengo que practicar mi inglés en esa palabra en específico. Ella declara que no tiene conflictos de interés y que va a difundir información basada en evidencia. Además, a mí me gustaría añadir que es una gran nutri, para mí es la mejor nutri de alimentación basada en plantas en Perú y tenemos la suerte de que nos acompaña en ARBA desde hace 3 años. Muchas gracias y adelante, Mónica. Muchísimas gracias. Qué honor estar aquí con ustedes. Qué lindo escucharte, Jessy. Gracias, Patti, por tus palabras. Tú sabes que yo te quiero mucho, además de que admiro lo que hacen en ARBA y tu trabajo tan importante generando estos espacios. Muchas gracias a todos los que se han inscrito, que nos acompañan y a los que nos van a acompañar después con la grabación. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes. Y vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? Jessie definitivamente ha dicho cosas que yo veo día a día en consulta con muchas pacientes, como el tema de las dudas, de lo que todo el mundo opina, y yo siempre le digo a mis pacientes que eso las personas lo hacen con cariño, desde la preocupación, porque el mundo no está preparado no solamente para niños, digamos, no está preparado para una alimentación basada en plantas. Está cada vez aumentando esto, pero todavía falta mucho. Bueno, gracias Pati por la presentación. Aquí les dejo las redes, el QR, por si alguno de ustedes está interesado en solicitarme alguna de la información que voy a compartir el día de hoy, algún estudio, algún link, o tienen alguna duda, alguna pregunta que después se les ocurre. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar todos. Y eso ahí también lo comentó Jessy, no solamente las personas que llevan una alimentación basada en plantas porque son veganos, necesitan informarse, necesitan aprender. Todos necesitamos tener conocimiento sobre nutrición. Ojalá aquí en el Perú, no sé si en Argentina se da, pero aquí en el Perú hay algunas clases de nutrición muy básicas, pero todos deberían llevar un curso de nutrición para poder aprender a cubrir requerimientos, no solamente de macronutrientes como proteínas, grasas, carbohidratos, sino también micronutrientes que son los que hacen que las cosas sucedan. Esa es la agenda de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pati, más o menos unos 3 minutitos, 5 minutitos antes que se cumpla mi tiempo, porfis, me avisas, no vaya a ser que me extienda más de la hora para dejar espacio a las preguntas que pudieran tener.
Vamos a hablar algunos antecedentes. Seguramente muchos de ustedes ya son veganos o son vegetarianos o están en transición o están interesados en hacer la transición. Existen muchos motivos por los cuales las personas deciden dejar de consumir animales, más allá de todo lo que implica el ser vegano, ¿no? Que no es solamente la alimentación, por supuesto, ni es, digamos, el motivo fundamental por el que las personas así lo deciden. Tenemos personas que por tema de ética, por los animales, deciden no consumir ningún producto de origen animal, personas que por salud tienen que seguir un plan alimentario sin alimentos de origen animal, personas que se preocupan por el medio ambiente, hay religiones que también, digamos, incluyen o implican no consumir animales. Y después de este documental Game Changers, hubo muchísimas personas que decidieron disminuir o evitar los alimentos de origen animal por una mejor performance en el deporte. Y yo ahí lo pongo con signo de interrogación porque al momento lo que se ha demostrado es que sí se puede, pero no necesariamente va a mejorar la performance. Hay diferentes eh, por decirlo, patrones alimentarios, considerando como 100% vegetariana a una persona que no consume ningún alimento de origen animal, pero personas vegetarianas que pueden consumir algún alimento, los crudiveganos que, por ejemplo, no consumen ningún alimento de origen animal, pero ahí implica también el tema de la cocción, ¿no? No cocinan a más de 42 grados, que es la temperatura a la que llega el sol, y esto no es recomendable para niños porque una alimentación crudivegana, ni para gestantes y lactantes, madres gestantes y madres lactantes, porque tienen un alto consumo de fibra y es bastante difícil llegar a los macros y micros. Las personas flexitarianas, que yo en realidad, igual que con los pesco vegetarianos, que son personas que a veces podrían consumir algún alimento de origen animal, pero sabemos que los pescados son animales. Entonces, ese nombre a mí no me cuadra mucho, pero digamos que en la literatura figura así. Hay nuevos conceptos que ahora están ya relacionados y es lo correcto con la alimentación. Se llama alimentación basada en plantas o alimentación basada en plantas integrales y el plant-based forward que vienen a ser los flexitarianos. Cuando hablamos de alimentación basada en plantas, estamos hablando de un concepto mucho más relacionado con la alimentación que con el veganismo. Cuando una mujer o una persona, ahora vamos a hablar mucho de mujer porque estamos hablando de nutrición en la gestación, decide hacer el cambio, se generan muchas dudas y esto puede afectar el crecimiento del desarrollo de mi bebé. ¿Cómo puedo reemplazar la proteína? Todo esto lo vamos a responder el día de hoy en esta clase. Si hace sus ejercicios, va a poder rendir, va a perder masa muscular. ¿Cómo va a ser con toda la familia si es la única que no consume animales en su casa? ¿Tiene que tomar vitaminas? ¿Qué análisis se tiene que hacer? ¿Cómo puede hacer si sale a la calle para poder alimentarse correctamente? ¿Y si pierdo peso? ¿Y si gano peso? Todas son preguntas válidas que se pueden generar. Eh, ya. Estamos hablando de dos cosas distintas, el veganismo, ¿no? Y el vegetarianismo, que muchas veces es como un primer paso hacia el veganismo, y la alimentación basada en plantas. Son dos conceptos distintos, pero que deberíamos unirlos. Las personas veganas, las personas vegetarianas, deberían alimentarse en base a plantas para poder cubrir requerimientos de macro y micronutrientes y así obtener todos los beneficios que este patrón alimentario les puede dar. Como les comentaba, una alimentación basada en plantas trata de evitar todo lo que son los ultraprocesados y más bien trata de consumir alimentos lo más naturales posibles y minimiza todos estos productos de origen animal y que son sobre todo ultraprocesados. Entonces, aquí vemos frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, semillas, legumbres o menestras, como le decimos aquí en Perú, y pocos o ninguno. ¿Y por qué digo pocos o ninguno? Porque dependiendo del especialista vamos a ver los conceptos. El concepto todavía no está 100% definido. En el 2016, la ADA, que es la American Dietetic Association, publicó esta postura, ¿no? Esta posición, donde ellos decían que las dietas, y ahí ellos hablan de dietas y no hablan de alimentación basada en plantas, que debería ser así, son adecuadas en todas las etapas de la vida e incluyen el embarazo y la lactancia.
Y lo marco en plomito porque eso es lo que nos reúne el día de hoy. Si ustedes analizan este plato es el plato de Harvard, ¿no? Donde supuestamente de manera gráfica ellos nos muestran cómo deberíamos alimentarnos para cubrir requerimientos de una manera general. Obviamente el tamaño de las porciones va a depender de los requerimientos de cada persona, pero si ustedes, como les comentaba, evalúan las proteínas saludables, son el 25%. Las frutas, los vegetales y los cereales integrales son vegetales. Entonces, digamos que el cambio o donde deberíamos tener el foco es en este 25% de nuestro plato. Así que no es tan complicado, ¿no es cierto? Y cuando las personas escuchan vegana, creen pues que uno todo lo cambia, come totalmente distinto y nosotros podemos con este argumento comentarles, no, es solamente una parte de mi alimentación la que cambia, como muchas cosas, como muy variado. Y no debemos olvidar que la dieta omnívora, la dieta occidental actual, está llena de grasas saturadas y trans, tiene una elevada ingesta de proteína de origen animal que ha demostrado en muchísimos estudios que puede generar mayor prevalencia o mayor predisposición de diversas enfermedades. Tienen un alto consumo de alimentos refinados con muchísimo azúcar y ahí podríamos agregar también sal y un mínimo consumo de vegetales, frutas, verduras. Entonces, cuando las personas dicen, ah, es vegano, ese niño, esa mamá gestante, ¿cómo puede ser? Pero, sin embargo, comen un montón de comida que no es para nada saludable, mientras que una mamá vegana puede estar consumiendo muchas verduras, muchas frutas, semillas, frutos secos, menestras, con lo cual va a ser mucho más saludable. ¿Qué cosa nos dice la misma Eat Right, que pertenece a la ADA? Que hace más de 30 años sabemos que una dieta vegetariana al 100% bien planificada, incluida la vegana, es nutricionalmente adecuada y promueve el crecimiento regular en los primeros años de vida, inclusive, como hemos visto, desde el vientre materno. Entonces, no deberían disuadir de criar niños vegetarianos o niños veganos que cubren requerimientos, que estén bien asesorados y con la suplementación adecuada, como vamos a ver. ¿Y por qué nos hemos reunido el día de hoy? ¿Por qué estamos hablando sobre este tema? Porque cada vez nosotros vemos en el mundo que hay más personas que desean evitar las carnes y alimentarse en base a vegetales, incluyendo a madres gestantes, porque el rango de edad de personas interesadas más o menos empiezan desde los 14 años hasta los 30 por ahí. Ese digamos que es la mayoría de las personas que empiezan a interesarse y es mujeres en edad fértil que tenemos que acompañar y que tenemos que identificar y que en las clases o en los congresos, en las charlas, en las conferencias que doy para nutricionistas, les digo que tienen que tener mucho cuidado con ese rango etario de mujeres. Nosotros, por eso debemos estar preparados y actualizados. Revisar los nutrientes que pueden ser críticos para informar siempre. Y es muy importante respetar las elecciones de nuestros pacientes, ¿no? Hay muchos papers que ahora hablan de eso. Y también considerar el tema de la sostenibilidad, que es responsabilidad de todos. Elaborar planes alimentarios para las personas con un impacto menor del medio ambiente es también algo responsable. Vamos a hablar de la gestación. La gestación tiene un papel, los factores ambientales y el estilo de vida de cada persona tiene un papel muy importante en la gestación. Si es una persona, por ejemplo, que trabaja en la calle, que come mucho en la calle, que tiene la facilidad de comer en casa y que se puede cocinar, tenemos que ver el presupuesto de la persona y así muchas cosas que pueden impactar en, digamos, cómo se va a llevar a cabo esa gestación. También se tiene, digamos, la disponibilidad y el tema económico para poder tener controles, no solamente con nutrición, sino también con el ginecólogo, hacerse ecografías, etcétera. Todo ese seguimiento se afecta por los factores ambientales. La salud del bebé puede verse afectada y también la madre, ¿no? Que pueden tener enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas en el momento y también a futuro. Los patrones nutricionales de la mamá con una baja ingesta de vegetales puede llevar a sobrepeso, peso muy alto, que puede originar preeclampsia, obesidad antes de la gestación y además inclusive diabetes gestacional.
lo cual puede promover que ese bebé a lo largo de su vida tenga una mayor o una mayor probabilidad de tener, por ejemplo, diabetes. Las dietas basadas en plantas pueden originar problemas si no están bien equilibradas o son adecuadas, como cualquier otro patrón alimentario. Hay nutrientes que son muy importantes durante la gestación, como el omega 3, la B12, el hierro, el zinc y el yodo, como vamos a ver ahora cómo pueden cubrirlo las madres. Hay ciertos factores negativos que pueden afectar el desarrollo fetal, como una nutrición materna deficiente, una mamá que no duerme lo suficiente, que no se mueve, que fume o que esté expuesta a diversos contaminantes. En el embarazo, una buena nutrición comienza antes. Por eso les decía que cuando los nutricionistas recibimos mujeres en edad fértil, siempre tenemos que tener en cuenta ciertos factores. Aun cuando no lo tenga planeado, es importante siempre hacer hincapié en análisis o en saber el consumo de ácido fólico, análisis de B12, homocisteína, ferritina, un hemograma, vitamina D, el suplemento de B12 adecuado, informar cuál es el tipo y cuánto, ahora lo vamos a ver, el consumo de una alimentación saludable para poder cubrir macro y micro, que se mueva, estar embarazada, no es estar enferma, que no tome alcohol, que inclusive ni siquiera, ¿cómo se llama? Ay, se me dio el nombre de esta bebida, ahora sí me va a venir el nombre, que se consume mucho, pero que tiene alcohol por fermentación, no cigarro, manejo de estrés y un sueño adecuado. ¿Ok? Esta es una gráfica que es del Instituto Nacional de Salud del Perú, que es para todas las mujeres en general, ¿no? Tenemos ahí cómo podemos saber el IMC, peso sobre talla al cuadrado, y cómo estamos clasificadas. Y según esta clasificación, viene cuánto es lo que nosotros deberíamos consumir, ¿no? O sea, cuánto debería ser, perdón, nuestra ganancia de peso a lo largo de toda la gestación. Primer trimestre, segundo y tercer trimestre. ¿Por qué? Porque el peso impacta no solamente en nuestra salud, sino también en la salud del bebé. Pero fíjense que aún en caso de una mamá que tenga mucho peso, igual tiene que subir por lo menos 7 kilos en toda la gestación, porque ese aumento de peso depende el desarrollo del bebé y además la lactancia exitosa. Ahora vamos a entrar al detalle de los nutrientes que tenemos que tener en cuenta en una alimentación basada en plantas. Es muy importante el tema de la nutrición, importantísimo. Somos lo que comemos y ahora no solamente somos nosotros, somos también el bebé que llevamos en el vientre. La dieta afecta la salud de la madre y el niño independientemente de si consume o no consume carnes. Entonces, el estado nutricional adecuado es básico para reducir el riesgo de malformaciones o enfermedades del feto. Es posible, con una alimentación basada en plantas, cubrir todos estos requerimientos. ¿Cuáles son estos nutrientes que tenemos que tener en cuenta? Bueno, la energía, que no es un nutriente, sino que son las calorías diarias que debe consumir la mamá, proteína, calcio, hierro, zinc, vitamina D, omega 3, yodo, B12, ácido fólico y colina. Voy a correr un poquito porque creo que pero todavía estamos en... Bueno, ¿qué nos dice la Unión Vegetariana Española? De cuántas calorías extras deberíamos consumir por trimestre. 100, 300 en los últimos 2 trimestres y 500 kilocalorías durante la lactancia. Bueno, esto es un estándar, lo de las 500 calorías extras durante la lactancia, porque se genera pues una mayor demanda del cuerpo. Eh, en Perú, como hemos visto, el Instituto Nacional de Salud habla de 300 calorías durante toda la gestación, pero aquí lo detallan bien y me parece bastante interesante porque durante el primer trimestre el bebé no tiene una mayor demanda, entonces esas 300 calorías podrían originar que se genere un aumento mayor al esperado. ¿Ok? Entonces, y eso me parece muy bueno. Y acá vemos que dependiendo del IMC, ellos entran a un detalle mayor, inclusive dando a adolescentes. ¿Ok? Entonces, esto ustedes le pueden tomar captura o pueden buscarlo en la Unión Vegetariana. En cuanto a la proteína, ¿dónde podemos obtener la proteína? En las menestras o las leguminosas, que son
los únicos alimentos que reemplazan 100% a la carne más la suplementación de B12. Son muy importantes por diversas funciones que tienen en el cuerpo y hay que hacer un aumento del consumo de proteína tanto en el embarazo como en la gestación. Ya acá vemos, ¿no? La RDA para una mujer que no está embarazada es de 0,8 gramos por kilo de peso. En el caso de una mujer embarazada, 1,1 para asegurarnos que por la fibra de una alimentación basada en plantas pueda interferir inclusive algún antinutriente que no hemos eliminado. Y en el caso de una mujer lactante, 1,3. ¿Ok? Para plant-based, miren, 10%, 0,9, 1,2 y 1,4. Y así nos aseguramos de que se están cubriendo los requerimientos de proteína. La RDA aumenta para cualquier patrón alimentario y nos cubrimos un poquito en el caso de una alimentación basada en plantas. En el caso de una gestante que consume bastantes fuentes de proteína vegetal, ¿no? Y bajo consumo de fibra, como tofu, soya texturizada, polvos de proteína, o sea, consume bastante proteína, con la RDA de una mujer no gestante se cubre totalmente. El calcio es muy importante para el desarrollo de los huesos y dientes, pero también tiene otras funciones. No podemos darle toda la responsabilidad de los huesos al calcio, ¿ok? También se necesita para la contracción muscular, los impulsos nerviosos, la coagulación de la sangre. La ventaja es que en el embarazo aumenta la absorción y disminuyen las pérdidas por orina. Entonces, en realidad se recomienda 1.000 a 1.200 para mujeres de 19 a 50 años, con lo cual es el mismo requerimiento de si no está gestando. Las veganas embarazadas deben consumir 8 o más porciones de alimentos ricos en calcio, como son verduras de hoja verde bajas en oxalato, como el kale o la col rizada, almendras, col, brócoli, coliflor, ajonjolí, tahini, tofu siempre hecho con sales de calcio y alimentos fortificados como las bebidas vegetales que tienen pues calcio. En cuanto al hierro, si nosotros estamos consumiendo las menestras como fuentes de proteína, estamos también consumiendo una importante cantidad de hierro, siempre acompañándolo con vitamina C para poder aumentar o mejorar la absorción. ¿Ya? No se olviden que al aumentar el volumen sanguíneo hay como una hemodilución, o sea, la sangre disminuye en su cantidad de hierro, entonces siempre en el embarazo los niveles, la hemoglobina tiende a bajar. Por eso es importante aumentar el consumo de hierro. Estoy acá. Ya. Si bien el porcentaje aumenta, las necesidades totales en el embarazo son de 700, 800 miligramos. Entonces se recomienda siempre no solamente hacer un análisis pre al embarazo o en el primer trimestre, sino hacer seguimiento y suplementación en caso no se esté llegando. Acuérdense que en el momento del alumbramiento, ¿no? En el momento del parto, disminuye aún más la hemoglobina. Por eso es importante que no solamente se combinen con fuentes de vitamina C, sino que también se considere el remojo, la germinación, la cocción, el licuado, la fermentación y la reducción de ingesta de taninos como en el café, el chocolate o alejarlos cuando comamos fuentes de hierro. ¿Cuáles son las fuentes principales? Las menestras o leguminosas, frutos secos, hojas verdes como el kale, bajo en oxalatos, cereales integrales y alimentos enriquecidos. En el caso de anemia, la única forma de combatirla es con suplementación y seguimiento. En el caso del zinc, es muy parecido a los procesos para aumentar la biodisponibilidad, ¿no? Eh, el remojo, el licuado, etcétera. Y cuando hay mucha fibra, también disminuye la absorción. Entonces, alejar también los suplementos de hierro de los alimentos ricos de zinc o en todo caso aumentar o suplementar. Hay un aumento del requerimiento de 8 miligramos a 11 miligramos, entonces hay que considerar comer todos estos alimentos. En el caso de la vitamina D la tomamos o la producimos cuando nos exponemos al sol. Hay que tener cuidado porque en el embarazo se puede producir melasma
Entonces hay que usar bloqueador en la cara y tratar de tomar sol en los brazos y piernas 15 minutos al día entre las 10 y las 3 de la tarde, pero si no, se puede consumir alimentos enriquecidos o suplementos. En el caso de bajo nivel de vitamina D, la suplementación es en forma de eh, vitamina D3, ¿ok? En el caso de mantenimiento, puede ser D2 o D3 y hay opciones aptas para veganos, siempre con supervisión. Ojo que más de 4.000 unidades internacionales pueden ser tóxicas, hay que tener cuidado. En el caso de omega, un nutriente muy, muy importante para el desarrollo del cerebro, la retina, el sistema nervioso, los bebés requieren DHA y EPA. Nosotros podemos sintetizarlas a partir de ALA, que ahora vamos a ver dónde lo encontramos, pero se recomienda, también se recomienda suplementación en el caso de que no, no se consuman estos alimentos o se haya identificado que hay algún síntoma de déficit como piel seca, este, caída de pelo. Entonces nosotros tenemos que, bueno, me tuve que parar por mi perrito, que se quedó atracadita de viejita. Tenemos que evitar alimentos con grasas trans que pueden interferir con la producción de DHA y el rango recomendable es omega 6, omega 3 de 2.1 a 4.1. O sea, no consumir, evitar las grasas trans. En realidad, las grasas trans no existe un requerimiento para este nutriente. Eh, Aquí, ¿cuáles son las fuentes? Linaza y chía molida, aceite de chía y linaza, nueces, son las fuentes fundamentales de origen vegetal. Entonces nosotros tenemos que consumir con 2 cucharaditas al día de este aceite de chía o linaza, nosotros estamos cubriendo totalmente el requerimiento. En cuanto al yodo, 150 microgramos al día es lo regular y durante la gestación aumenta el requerimiento a 220 microgramos. Hay que tener cuidado con la sobredosis y con sal yodada nosotros podemos cubrir este requerimiento, ¿no? Más o menos 3/4 de cucharadita de sal yodada al día. Pero, ¿cómo podemos saber si la sal que estamos consumiendo tiene yodo? Bueno, hay una reacción muy fácil. Añadimos unas gotas de limón a la sal y que tenga también una fuente de almidón, como yuca cruda, por ejemplo, y la sal debería cambiar de color y con eso estamos comprobando que contiene yodo. Tenemos que tener cuidado con las algas. Las algas tipo la kombu, miren cuánto tienen, 22.666% cubren el requerimiento de yodo. Entonces es bastante peligroso. Así como el déficit puede provocar algunas enfermedades graves en el desarrollo fetal, también el déficit. Entonces, tratemos de evitar, en los planes alimentarios de las gestantes no les pongo ningún tipo de alga y seguramente los suplementos que toman también lo tienen, porque todas toman algún suplemento durante la gestación o la gran mayoría. Entonces, hay que identificar eso. Bueno, y aquí la IA me ha ayudado a crear una imagen de la reina de las vitaminas, que es la vitamina B12, y pongo ahí que es esencial. ¿Por qué? Porque eh, mm, solamente las bacterias producen vitamina B12. Ningún animal ni los humanos producimos B12. Entonces, eh, podemos concluir que todos se suplementan o nos suplementamos, ya sea de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Los que consumen animales, porque los animales reciben suplementación y esperemos que reciban, porque si no reciben están con déficit los que los consumen, pero son las bacterias. Nosotros desinfectamos nuestros vegetales y por lo tanto no consumimos nada de tierra, que es donde se encuentran esas bacterias que la producen. Hay diversos síntomas de deficiencia, como por ejemplo entumecimiento o daños al sistema nervioso. Las personas que consumen una alimentación basada en plantas, inclusive las que esporádicamente consumen algún alimento de origen animal, como huevo, lácteos, o pescado una vez por semana, una vez al mes, tienen que suplementarse, porque esto es diario, ¿ok?
las personas que son mayores de 60 años, pacientes que consumen medicinas, como por ejemplo omeprazol, ranitidina, antiácidos, y yo les diría que inclusive esas personas mayores de 50 años en adelante ya deberían estar tomando un suplemento. Anticonceptivos, metformina, ranitidina, omeprazol, también tienen que consumir un suplemento de vitamina B12 porque interfiere con la absorción. Algunas personas les puede originar brotes o acné, entonces ahí lo que tenemos que hacer es ir disminuyendo a la menor dosis necesaria para no tener anemia por B12 y no tener brotes. El valor en sangre debe ser mayor a 470 picogramos y la homocisteína debe ser menor a 9 milimoles por litro. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos valores mayores a 9, significa que no estamos teniendo la cantidad suficiente de vitamina B12 y está aumentando esta homocisteína. Hay que tener cuidado con la espirulina, que es una alga muy común que se recomienda mucho para subir el hierro, etcétera, pero tiene unos análogos que nos hacen creer que tenemos suficiente vitamina B12 en los análisis cuando no es así. Aquí les comparto esta tabla, guárdenla, tómenle una foto o la pueden encontrar ahí en el link. Y ustedes pueden ver, ¿no?, que en ciertas épocas de la vida se debe consumir diario la B12 y en otras etapas o otros grupos etarios se puede consumir 2 veces por semana, 3 veces por semana, inclusive una vez por semana. ¿Ok? En embarazo lo que se recomienda son 250, vámonos a la dosis más alta, 250 microgramos al día, inclusive en la lactancia también, para poder asegurarnos. Y siempre en forma de cianocobalamina, por favor. La metilcobalamina no ha sido estudiada, no tiene tantos estudios. Si bien la metilcobalamina es la forma en la que circula por la sangre, en forma de suplementación se recomienda en cianocobalamina, a menos que tengan una enfermedad renal, que ahí sí se recomienda en forma de metil. Estas son algunas señales de deficiencia, como dolores neuropáticos de los nervios, pérdida del movimiento, dificultad para caminar, cambios en el estado de ánimo, depresión, irritabilidad, insomnio, pérdida de memoria, entumecimiento, fatiga, dolor de cabeza. ¿Ok? Todos estos síntomas. Aquí lo que les comentaba, siempre de la mano la B12 con ácido metilmalónico o aquí en Perú es mucho más fácil homocisteína. El ácido fólico es un nutriente también muy importante, pero la verdad que es muy fácil de cubrir con hojas verdes, con menestras, quinoa. Entonces, además, los médicos sí suelen suplementarlo. Yo me he quedado muy triste cuando he recibido pacientes que han ido a ginecólogos, les han dicho que son veganas y no les han pedido análisis de vitamina B12. Eso es terrible, es un crimen. Aun cuando siempre estén tomando, tienen que hacerse un análisis porque a veces pueden pasar cosas o podemos confiarnos o de repente el suplemento que estamos tomando no está cumpliendo el efecto esperado, porque lo estamos tomando en una dosis no adecuada o no lo sé. ¿Ok? Se ha demostrado que la ingesta de ácido fólico en las semanas previas y posteriores a la concepción disminuye el número de defectos del tubo universal, la espina bífida, que es una malformación congénita muy, muy grave, muy, muy preocupante. ¿Ok? La colina es un nutriente que todavía no genera consenso. Algunos estudios han encontrado que sí es necesaria, mientras que otros estudios han encontrado que no lo es, que se puede tener un embarazo totalmente normal sin cubrir el requerimiento de colina. Pero ¿cómo podemos asegurarnos mientras esto no está definido? Porque ustedes han visto que en nutrición a veces sale algo y de repente en 5 años se dicen, no, eso no era así, es asá. Entonces, para poder cubrirnos, porque tampoco es que va a ocasionar un daño, tomar un suplemento cuando la madre esté gestando que tenga colina. Y con eso nos cubrimos totalmente, porque en los alimentos de origen vegetal sí hay una mucha menor cantidad que en las fuentes de origen animal, sobre todo en la yema de huevo, ¿no? Pero podemos cubrirlo, podemos tomar un suplemento y nos aseguramos si es que nos genera temor.
Algunos estudios dicen que es necesaria para el desarrollo, sin embargo, investigaciones más recientes no encuentran una fuerte asociación entre el estado de colina materna y el riesgo de defecto de tubo neural, que es lo que les hablaba de la espina bífida, ¿no? Tener en cuenta que 2 de 6 estudios de madres vegetarianas han mostrado que hay riesgo de hipospadias, que es un defecto de la formación de la uretra, del pene del bebé. Pero ¿qué pasa? Muchas de estas madres no se suplementan, no consumen la cantidad de nutrientes necesarios, porque hay muchas madres vegetarianas que no se informan de una manera más profesional o simplemente hacen lo que muchas veces hacen algunas personas que hacen la transición. Ah, no quiero comer carne, ok, entonces voy a comer verduras, frutas, pastas, panes y no consumo la cantidad de menestras, frutos secos, cereales integrales y suplemento de vitamina B12. En los estudios es bien complicado poder separar quiénes son las que sí cubren y las que no cubren. Por eso, en los estudios que donde sí se ha podido hacer una buena separación de las madres o de las personas que consumen, se ha visto que una dieta vegetariana o vegana es segura en el embarazo, pero hay que tomar atención a los requerimientos de B12 y hierro. Y por supuesto, se necesitan más estudios. Ahora les voy a dar algunos consejos para poder armar el plan alimentario. Es importante que siempre se consuman alimentos de complejo B y ácido fólico y separado la vitamina B12, porque consumamos alimentos que tengan vitaminas del complejo B, no significa que vamos a cumplir la B12. No se debe consumir alcohol, se debe reducir el consumo o evitar de café y alejarlo de fuentes de hierro y calcio. Las necesidades proteicas, acuérdense que se elevan, alimentos ricos en hierro, más vitamina C, el zinc. Hay que aumentar porciones de nueces para poder cubrir. Acuérdense que aumenta o en caso no lleguen, suplemento. No aumenta el requerimiento de calcio como habíamos visto. Eso es como un resumen. La Unión Vegetariana Española, que nos recomienda alimentos nutritivos, 3 a 4 raciones de menestras o legumbres y sus derivados, ¿no? El tofu hecho con sales de calcio, el tempe, el falafel, el hummus, la soya texturizada, todo eso. Agregar y siempre considerar 6 a 8 raciones de leches alternativas, o sea, leches vegetales, que estén enriquecidas. Ingerir 7 a 8 raciones de vegetales entre frutas y verduras, 7 a 11 raciones de cereales integrales por día. Incrementar la ingesta de omega, acuérdense, 2 cucharaditas de aceite de chía o linaza o suplementos de microalgas, 200 o 300 miligramos. La B12, tomar su ácido fólico. En el caso de que no estén consumiendo la cantidad adecuada de menestras, etcétera, 30 miligramos de hierro, evitar el alcohol, evitar la cafeína, consumo de yodo, no consumir en exceso coliflor, brócoli y coles, siempre en el caso de consumo, que se consuman bien cocidas, evitar las algas, como habíamos visto, y si hay que tomar un suplemento que sea 150 microgramos 4 veces por semana. Todos estos alimentos, no se olviden, menestras o leguminosas, frutos secos, semillas, cereales integrales, verduras, frutas, bebidas vegetales fortificadas, vitamina B12, la sal de mesa yodada, bueno, que ya no son alimentos, pero son las recomendaciones. Tomar sol, un suplemento de vitamina D, agua, actividad física aprobada por su especialista, descanso y manejo del estrés. ¿Qué hacer en el caso de náuseas y vómitos? Porque es muy común que en el primer trimestre se presente este problema. ¿Y qué cosa es más importante o qué cosa es lo recomendable? Así sea que coma poco y lo que le guste, que se quede, ¿ok? Que no le dé asco. Entonces, sí debemos ver, coordinar, ¿no? Con la paciente o con la persona que está a nuestro cargo, si nosotros nos encargamos de su comida, qué cosa es lo que le provoca y ir viendo y tratar de darle, por ejemplo, si tiene poco volumen, solamente tolera poco, tratar de que sea algo suave como tofu o hummus, ¿no? O soya texturizada, algo de mejor digestión y aunque sea poquito, ir viendo y que sean varias veces, que no esté muy caliente porque así despide menos olor y eso disminuye las náuseas. Varias veces al día, como les decía, pocos condimentos y siempre evitar las comidas grasosas, porque estas se demoran mucho más en digerirse. ¿Ok?
también los líquidos, tratar de alejarlos un poco de las comidas porque los líquidos pueden originar reflujo. ¿Qué hacer en el caso de que la mami baje de peso? Si estamos gestando o estamos viendo que alguien que conocemos está gestando y está bajando de peso, debemos asegurarnos de que está consumiendo lo suficiente, porque a veces cuando consumen unas ensaladas muy grandes, tienen mucha fibra y se llenan rápidamente o no están consumiendo la cantidad de nutrientes. A esas ensaladas podemos agregarle, por ejemplo, frutos secos, podemos agregarle hummus, podemos agregarle tofu picado, cosas que le agreguen densidad nutricional, también aceite de oliva. Podemos también batidos, eh, digamos medio vaso de batido varias veces al día, donde le incluyamos mantequilla de maní, tahini, dátiles, avena, que sea la avena de hojuelas, bebidas vegetales enriquecidas, yogur de soya, frutas más calóricas, etcétera. Siempre, como les digo, aceites y frutos secos, el aceite de oliva extra virgen, semillas variadas, que pueden estar, sobre todo las que son linaza y chía molidas, para que no promuevan mucho, que tengan deposiciones sueltas y se pueda aprovechar el omega 3 porque el omega 3 solo se aprovecha si están molidas. Frutas deshidratadas, que son más calóricas, ¿no? Como las pasas, los guindones, los orejones, eso aumenta. Aquí les dejo de la Eat Right, de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, una plantilla para mujeres vegetarianas, ¿no? Y vemos granos, vegetales, frutas, legumbres, y ahí nosotros, abajo donde dice una taza de leche de vaca, podemos cambiarla por la leche de soya, o bebidas fortificadas. Siempre, ¿por qué me escuchan decir la de soya? Porque la bebida de soya es la que tiene mayor cantidad de proteína, entonces es más recomendable. Y también hay yogures de soya que tienen más proteína. Y ahí ven ustedes las porciones, cuáles son las cantidades de las porciones y cuántas porciones al día. Ojo, y obviamente eso va a depender del peso pregestacional y de lo que vaya aumentando durante la gestación, donde se van haciendo los ajustes para que vaya subiendo en la cantidad adecuada, ¿no? Aquí de la Unión Vegetariana Española también le dejo cereales, verduras, frutas, cuáles son las porciones y los alimentos. Bien. En resumen, suplementos para veganas embarazadas, la B12 masticable o sublingual, porque acuérdense que era de 250 microgramos, por lo tanto es menor a 1000, y la aptocorrina va a favorecer la absorción. El suplemento prenatal, como se les llama, aun cuando ya lo estén tomando a veces también durante el embarazo, que tenga ácido fólico, zinc, hierro y cobre. Acuérdense que la colina también podría ser una recomendación. Calcio también, si no consume los 1000 miligramos al día, pero idealmente no más de 500 para que no endurezca la placenta. 300 miligramos de DHA proveniente de algas, ya eso está convertido, porque cuando nosotros consumimos, acuérdense, el aceite de chía o linaza está en forma de ala que tiene que convertirse en DHA. Cuando tomamos el suplemento ya en forma de DHA, ya está en forma que se necesita. 150 microgramos de yodo y lo demás lo podemos consumir con los alimentos para llegar a los 220, ¿no es cierto? 600 a 1000 unidades a menos que tenga una adecuada exposición al sol. Aquí les dejo también algunas tablas de este libro que es maravilloso, que se llama Becoming Vegan, de Brenda Davis y de Santo Melina, donde hay unas tablas muy completas de mujeres no embarazadas, embarazadas y que están dando de lactar, ¿no? Es un libro especial para mujeres veganas. En el caso de las frutas y las verduras que se vayan a consumir crudas, siempre es importante desinfectar. ¿Por qué? Porque vamos a evitar el consumo de bacterias o de Helicobacter pylori y así no enfermarnos de gastritis o tener pues enfermedades diarreicas que sobre todo en el último trimestre son muy peligrosas para, para el bebé. Evitar los brotes, o sea, los fermentados, los sprouts. En caso de guardar lo que sobra, siempre en refrigeración y calentar bien antes de consumir, mínimo a 70 grados. Evitar el alcohol y las drogas, por supuesto. ¿Cómo se desinfecta? Bueno, existen unos líquidos que venden en los supermercados o con una cucharadita de hipoclorito de sodio, lejía, en 1 litro de agua y después enjuagar con agua de consumo. Aquí en Perú sabemos que tenemos un agua de pésima calidad y sale por el caño, entonces no se desinfecta. O pueden instalar un filtro, dejan remojando o reposando en esa preparación de una cucharadita de lejía en 1 litro de agua por unos 10 minutos y después se enjuaga bien
en el agua de filtro. Como un plus, quería comentarles algunas cosas porque las madres gestantes después van a ser madres lactantes. Entonces, se ha visto que la tasa de lactancia es mayor en madres veganas, lo cual es una noticia muy linda, porque estos bebés van a poder recibir todos los beneficios de la leche materna. Pero obviamente esto es una decisión personal y además en el caso de que desgraciadamente la mami por algún motivo no pueda dar de lactar, existen fórmulas maternizadas de origen vegetal que pueden cubrir perfectamente el requerimiento. Se necesitan 500 calorías más por día, requieren mayor atención de las otras vitaminas, la D y la B12, y mantener el consumo del suplemento de B12 y omega 3, ¿no? Aquí a lo que iba en la diapo anterior, cuando yo les decía que hay fórmulas maternizadas, que son de soya, de arroz, porque inclusive hay niños que son alérgicos a la caseína, y que pueden cubrir perfectamente a la leche materna, pero las leches vegetales que uno prepara en casa, no, o las que uno puede comprar en el supermercado, las de góndola normales con las que nosotros preparamos nuestros batidos o hacemos nuestro café con leche, etcétera, esas no sustituyen a las fórmulas infantiles ni a la leche materna, por favor, hay que tener mucho cuidado. En cuanto a la hidratación, hay que aumentar la ingesta de agua, eso es lo que hace que se produzca mucho más leche. La orina de color claro es un buen indicador de correcta hidratación y se recomienda, ¿no? Según el clima, mira, es verano, puede consumirse más, si somos más activas también, pero alrededor entre 2.700, perdón, a 3.100 mililitros al día. El agua siempre va a ser la mejor opción, pero también cuentan infusiones, sopas y algunos alimentos Mm. con alto contenido de agua, como por ejemplo sandía, melón, mandarina, naranja, etcétera, también suman. De 0 a 6 meses es la etapa donde se necesita mayor agua. A partir de los 6 meses que ya el bebé comienza a consumir alimentos, ya la mami puede ir disminuyendo más, poco a poco la ingesta. Aquí les comento también cómo cambia las porciones, ¿no? De alimentos en el embarazo y en la lactancia. Y como ustedes pueden ver, en la lactancia hay en algunos casos mayor demanda, sobre todo de energía en los granos. En legumbres, por ejemplo, 5 a 6 y acá 6 de todas maneras. Yo me iría 6 siempre. Suplementos para veganas lactantes, la B12, masticable o sublingual, acuérdense que son 250 microgramos, entonces tiene que ser masticable o sublingual, 300 miligramos de DHA y 50 microgramos de yodo. Y aquí esta tabla que a mí me encanta, ahí abajo tienen la fuente, pero esa es, imagínense si alguien vendiera leche materna, esa es la etiqueta que tendría que ponerle. Esos son todos los compuestos que tiene una leche materna. Es una maravilla de la naturaleza y en buena hora las mamis que pueden darle a sus bebés, porque miren todo lo que le están dando, ¿no? Sustancias importantísimas. En cuanto a una lista de compras, aquí tienen ustedes a la izquierda el nutriente y a la derecha dónde, en qué alimento lo pueden encontrar, para que puedan organizarse y comprar todo lo necesario. Más allá de los beneficios de poder estar bien durante un embarazo y una lactancia vegana, nuestros alimentos pueden salvar nuestra vida a futuro, ¿no? Y también al planeta, porque con una alimentación basada en plantas que cubre todos los requerimientos nutricionales, vamos a reducir nuestro riesgo de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Vamos a tener un peso más saludable, seguramente por una mucha mayor ingesta de fibra si consumimos alimentos mucho más naturales. Vamos a tener un corazón más sano porque va a disminuir nuestro nivel de LDL o colesterol malo, con lo cual baja también nuestra presión arterial. Nuestra salud gastrointestinal, vamos a tener una microbiota mucho más variada, mucho más saludable, vamos a tener menos estreñimiento y mejor microbiota. Además, en ningún pomo se pueden conseguir los antioxidantes, que son sustancias naturales que encontramos en las frutas y las verduras y que van a ayudar a prevenir diversas enfermedades y que además, como su nombre lo dice, son antioxidantes, previenen la oxidación y nosotros nos envejecemos cuando nos oxidamos.
con lo cual se promueve lo que sigue, que es la longevidad, la vitalidad, la energía. Investiguen ustedes sobre las Blue Zones, que son estas zonas del mundo donde se alimentan en base a plantas y son los más longevos del mundo. Y podemos realizar nuestra actividad física que nos va a ayudar inclusive de competencia. Bueno, hemos llegado a las conclusiones y podemos concluir el día de hoy con esta clase que una alimentación inadecuada, independientemente del patrón alimentario de la madre, puede originar problemas de crecimiento del bebé en el vientre materno y aumentar el riesgo de malformaciones y enfermedades, así como graves consecuencias en la salud de la madre, porque definitivamente el cuerpo siempre va a promover el crecimiento del bebé en desmedro de la salud de la madre. Las dietas vegetales, sus micros, por favor. Las dietas vegetales monótonas y mal planificadas pueden conducir a deficiencias nutricionales con graves consecuencias pre y postnatales. Y muy importante y no negociable, la B12. Considerar otros nutrientes que puedan ser necesarios, consumir como todas las mamás gestantes, aun cuando no sean veganas, toman suplementos. Y seguimiento de peso de la mamá, controles ginecológicos, crecimiento y desarrollo del bebé en el vientre materno, signos, síntomas y valores en sangre de la mami, siempre para poder ir haciendo los ajustes necesarios durante la gestación. Aquí les comparto algo más de la bibliografía de hoy y bueno, ahí están los códigos. Bueno, seguramente todos conocen a Arba, pero para los que no me conocían, ahí tienen mi código donde me pueden seguir en Instagram y me pueden hacer cualquier pregunta que ustedes tengan. Voy a dejar de compartir y no sé si hay alguna pregunta. Me disculpan que me he movido mucho, pero él es el culpable. Matías tiene 16 años y medio y es muy demandante. Quería agradecerles a las dos por esta clase tan enriquecedora. Hemos aprendido un montón. Quisiera también pedirle a todos y a todas que prendan sus cámaras para tomarnos una foto y que quede esta sesión eh, retratada. Y después de eso, hacemos todas las preguntas que tengan en mente. Así que porque he visto que hay personas que ya tienen dudas, así que por favor les pido que prendan sus micros no, sus cámaras, para tomarnos una foto. Voy a contar hasta tres, ¿sí? Uno, dos, tres. Listo, muchísimas gracias. Ahora le doy pase a las preguntas. He visto por ahí que Gustavo tiene ya la mano levantada. Sí, ¿qué